28 de diciembre. Iniciamos un viaje a primera hora de la mañana. Fuimos hacia el sur y luego hacia el este, a las montañas. Don Juan llevó guajes con comida y agua. Comimos en mi coche antes de empezar a caminar. No te me despegues, dijo. Esta es una región que no conoces y no hay necesidad de arriesgarse. Vas en busca de poder y todo cuanto hace cuenta. Vigila el viento, sobre todo al final del día. Observa cuando cambie de dirección y cambia tu posición para que yo te resguarde siempre de él. ¿Qué vamos a hacer en las montañas, don Juan? Estás cazando poder. Digo que qué vamos a hacer en particular. No hay plan. Cuando se trata de cazar poder, pues cazar poder o cazar animales es lo mismo. Un cazador caza lo que se le presenta, así que debes estar preparado. Ya sabes del viento y puedes cazar por ti mismo el poder del viento, pero hay otras cosas que no conoces y que son como el viento, centros de poder a ciertas horas y en ciertos lugares. El poder es un asunto muy peculiar, no puedo decir con exactitud lo que realmente es. Es un sentimiento que uno tiene sobre ciertas cosas. El poder es personal, pertenece a uno nada más. Mi benefactor, por ejemplo, podía enfermar de muerte a una persona con solo mirarla. Las mujeres se consumían después de que él les ponía los ojos encima, pero no enfermaba a la gente todo el tiempo, nada más cuando intervenía su poder personal. ¿Y cómo elegía a quién enfermar? Eso no lo sé, ni él mismo lo sabía. Así es el poder, te manda y sin embargo te obedece. Un cazador de poder lo atrapa y luego lo guarda como su hallazgo personal. Así, el poder personal crece y puede darse el caso de un guerrero que de tanto poder que tiene, se hace un hombre de conocimiento. ¿Y cómo guarda uno el poder, don Juan? Eso también es un sentimiento. Depende de la clase de persona que sea el guerrero. Mi benefactor era un hombre de naturaleza violenta. Guardaba poder a través de ese sentimiento. Todo cuanto hacía era fuerte y directo. Dejaba la impresión de algo que pasaba aplastando las cosas. Y todo cuanto le ocurrió tuvo lugar de ese modo. Yo me declaré incapaz de comprender cómo se almacenaba el poder a través de un sentimiento. No hay forma de explicarlo, dijo tras una larga pausa. Tienes que hacerlo tú mismo. Recogió los guajes y los ató a su espalda. Me entregó un cordel con 8 trozos de carne seca colgados de él e hizo que me lo pusiera al cuello. Esta es comida de poder, dijo. ¿Y qué es lo que la hace comida de poder, don Juan? Es la carne de un animal que tenía poder, un venado único. Mi poder personal me lo trajo. Esta carne nos mantendrá durante semanas enteras, durante meses, si es necesario. Ve mascándola por pedacitos y máscala muy bien. Que el poder se hunda despacio en tu cuerpo. Echamos a andar. Eran casi las 11 de la mañana. Don Juan me recordó una vez más el procedimiento a seguir. Vigila el viento. No dejes que te haga perder el paso y no dejes que te fatigue. Masca tu comida de poder y escóndete del viento detrás de mi cuerpo. El viento no me hará daño a mí. Nos conocemos muy bien. Me guió a una vereda que iba recta hacia las altas montañas. El día era nublado y estaba a punto de llover. Pude ver cómo, de lo alto de las montañas, nubes bajas y niebla descendían a la zona donde estábamos. Caminamos en completo silencio hasta eso de las 3 de la tarde. Masticar la carne seca era en verdad vigorizante, y observar los cambios repentinos en la dirección del viento se convirtió en un asunto misterioso, hasta el punto de que todo mi cuerpo parecía sentir los cambios antes de que ocurrieran. Tenía la impresión de poder sentir las oleadas de aire como una especie de presión en la parte superior de mi pecho, en los bronquios. Cada vez que me hallaba a punto de sentir una racha de viento, experimentaba comezón en el pecho y en la garganta. Don Juan se detuvo un momento y miró alrededor. Pareció orientarse y dio vuelta a la derecha. Noté que también mascaba carne seca. Yo me sentía muy fresco y no tenía nada de cansancio. La tarea de atender a los cambios en el viento había sido tan absorbente que no tuve conciencia del tiempo. Nos adentramos en una profunda cañada y luego subimos a uno de sus lados hasta una pequeña meseta, en la empinada ladera de una montaña enorme. Estábamos bastante alto, casi en la cima. Don Juan trepó a una gran roca en el extremo de la meseta y me ayudó a hacer lo mismo. La roca estaba colocada de tal forma que parecía una cúpula.
sobre muros escarpados. Le dimos la vuelta, caminando despacio. Finalmente tuve que sentarme para seguir el recorrido, asiéndome a la superficie con los talones y las manos. Estaba empapado de sudor. Tenía que secarme las manos repetidas veces. Desde el otro lado pude ver una cueva muy grande, de escasa hondura, cerca de la cima de la montaña. Parecía un recinto esculpido en la roca. La erosión había formado en la piedra arenisca una especie de balcón con 2 columnas. Don Juan dijo que íbamos a acampar allí, que ese era un sitio muy seguro por ser demasiado poco profundo para cubil de leones o de cualquier otra fiera, demasiado abierto para nido de ratas y demasiado ventoso para los insectos. Rió y dijo que era un sitio ideal para el hombre, porque ninguna otra criatura viviente podía soportarlo. Trepó hacia allá como una cabra montesa. Me maravilló su estupenda agilidad. Lentamente me arrastré, sentado roca abajo, y luego traté de subir corriendo la ladera de la montaña con el fin de alcanzar la saliente. Los últimos metros me agotaron por completo. En son de broma pregunté a don Juan cuántos años tenía en realidad. Opiné que para llegar al lugar como él lo había hecho era necesario ser muy joven y estar en perfectas condiciones. Soy tan joven como quiero, dijo él. Esto también es cosa de poder personal. Si vas juntando poder, tu cuerpo puede realizar hazañas increíbles. En cambio, si disipas el poder, te pones viejo y gordo de la noche a la mañana. El largo del saliente estaba orientado en una línea este-oeste. El lado abierto de la configuración, que semejaba un balcón que daba hacia el sur. Caminé hasta el extremo oeste. La vista era estupenda. La lluvia nos había sacado la vuelta. Se veía como una lámina de material transparente colgada sobre la tierra baja. Don Juan dijo que teníamos suficiente tiempo para construir un albergue. Me dijo que apilara todas las rocas que pudiese llevar al reborde, mientras él juntaba ramas para hacer un techo. En una hora había construido un muro de 30 centímetros en el extremo oriental de la saliente. Tendría más de medio metro de largo y casi 1 metro de alto. Tejiendo y atando unos bultos de ramas que había reunido, don Juan hizo un techo. Lo aseguró a 2 palos largos, terminados en una horqueta. Otro lado del mismo largo, sujeto al techo en sí, lo sostenía del otro lado del muro. La estructura parecía una mesa alta, con 3 patas. Don Juan tomó asiento bajo ella, cruzando las piernas, en la orilla misma del reborde. Me indicó sentarme junto a él, a su derecha, y estuvimos callados un rato. Don Juan rompió el silencio. Dijo en un susurro que yo debía actuar como si no hubiera nada fuera de lo común. Pregunté si habría de hacer algo en particular. Ponte a escribir, dijo, como si estuvieras ante tu escritorio, sin ninguna otra preocupación en el mundo. En determinado momento él me daría un codazo y entonces yo debía mirar hacia donde sus ojos señalaran. Me advirtió que viera lo que viera, no pronunciara una sola palabra. Solo él podía hablar con impunidad porque era conocido por todos los poderes de esas montañas. Seguí sus instrucciones y estuve escribiendo durante más de 1 hora. Me embebí en la tarea. Y de pronto sentí un leve toque en el brazo y vi que los ojos y la cabeza de don Juan se movían para señalar a un banco de niebla que se hallaba unos 200 metros de distancia y que descendía de la cima de la montaña. Don Juan me susurró al oído en un tono apenas audible, incluso a tan corta distancia. Mueve los ojos de un lado a otro a lo largo del banco de niebla, dijo, pero no lo mires de lleno. Abre y cierra los ojos y no los enfoques en la niebla. Cuando veas un sitio verde en el banco de niebla, señálamelo con los ojos. Moví los ojos de izquierda a derecha, a lo largo del banco de niebla que lentamente caía sobre nosotros. Tal vez pasó media hora, estaba oscureciendo. La niebla se movía con extrema lentitud. En cierto momento tuve la sensación súbita de haber vislumbrado un leve resplandor a mi derecha. En un principio creí haber visto un sector de material verde, de matorral verde, a través de la niebla. Al mirarlo directamente no notaba nada, pero mirando sin enfocar podía percibir una vaga zona verdosa. La señalé a don Juan. Él achicó los ojos y la observó. Enfoca los ojos en ese lugar, me susurró al oído. Mira sin parpadear hasta que veas. Quise preguntar qué se suponía que yo viera, pero él me miró con fiereza, como para recordarme que no debía hablar. Observé de nuevo. El trozo de niebla que había descendido colgaba como un pedazo de materia sólida. Se alineaba en el sitio justo donde advertí el tinte verde.
Conforme mis ojos se fatigaban de nuevo y bizqueaban, vi primero el trozo de niebla superpuesto al banco de niebla, y luego vi entre ambos una delgada tira de niebla que parecía una escueta estructura sin soporte, un puente que unía la montaña por encima de mí y el banco de niebla frente a mí. Por un momento creí ver cómo la niebla transparente, empujada montaña abajo por el viento, pasaba por el puente sin alterarlo. Era como si el puente fuese de verdad sólido. En cierto instante el espejismo se hizo tan completo que yo podía discernir la oscuridad de la parte baja del puente en contraste con el claro color arenoso de su costado. Atónito contemplé el puente y entonces me alcé a su nivel, o bien el puente bajó al mío. De pronto me hallaba mirando una viga recta frente a mí. Era una viga sólida, inmensamente larga, angosta y sin barandales, pero lo bastante amplia para caminar sobre ella. Don Juan me sacudió vigorosamente por el brazo. Sentí mi cabeza oscilar de arriba abajo y luego noté que los ojos me ardían terriblemente. Me los froté en forma por entero inconsciente. Don Juan siguió sacudiéndome hasta que volví a abrirlos. Virtió agua del guaje en el cuenco de su mano y me roció la cara. La sensación fue muy desagradable. Tan fría estaba el agua que sentí las gotas como llagas en la piel. Advertí entonces que tenía el cuerpo muy caliente. Estaba febril. Apresuradamente don Juan me dio de beber y luego salpicó agua en mis oídos y en mi cuello. Oí muy fuerte un grito de ave, extraño y prolongado. Don Juan escuchó con atención un instante y luego empujó con el pie las rocas del muro derribando el techo. Lo arrojó en los matorrales y una por una tiró las piedras por el borde. Bebe un poco de agua y masca tu carne seca, susurró en mi oído. No podemos quedarnos aquí. Ese grito no fue de pájaro. Descendimos del reborde y empezamos a caminar hacia el este. De un momento a otro oscureció tanto que era como si hubiese una cortina frente a mis ojos. La niebla se antojaba una barrera impenetrable. Nunca me había dado cuenta de lo paralizante que era la niebla de noche. No podía concebir cómo caminaba don Juan. Yo me asía a su brazo como un ciego. De algún modo tenía la sensación de caminar al borde de un precipicio. Mis piernas rehusaron seguir adelante. Mi razón confiaba en don Juan y se hallaba dispuesta a proseguir, pero no mi cuerpo. Y don Juan tuvo que arrastrarme en la oscuridad total. Debe haber conocido el terreno hasta el último detalle. En cierto punto se detuvo y me hizo tomar asiento. Yo no me atreví a soltar su brazo. Mi cuerpo sentía, sin el menor lugar a dudas, que me hallaba sentado en un monte pelado con forma de cúpula y que si me movía una pulgada a la derecha caería, sobrepasado el punto de tolerancia, en un abismo. Estaba yo absolutamente seguro de encontrarme en una ladera curva, porque mi cuerpo se movía inconscientemente a la derecha. Pensé que lo hacía para conservar la verticalidad, de modo que intenté compensar inclinándome a la izquierda contra don Juan. De repente don Juan se apartó de mí y sin el apoyo de su cuerpo me caí al suelo. Al tocar tierra recobré mi sentido del equilibrio. Yacía en un área completamente llana. Empecé a explorar a tientas mi entorno inmediato. Reconocí hojas y ramas secas. Hubo un súbito relámpago que iluminó toda la zona y un trueno tremendo. Vi a don Juan de pie a mi izquierda. Vi árboles enormes y una cueva pocos metros detrás de él. Don Juan me dijo que me metiera en el hoyo. Entré por él, reptando, y me senté de espaldas contra la roca. Sentí a don Juan inclinarse sobre mí para susurrar que yo debía guardar silencio completo. Hubo 3 relámpagos, uno tras otro. De un vistazo percibí a don Juan sentado a mi izquierda con las piernas cruzadas. La cueva era una configuración cóncava, lo bastante grande para que 2 o 3 personas se sentaran dentro. El hoyo parecía haber sido labrado en la parte inferior de un peñasco. Sentí que en verdad había sido perspicaz el entrar arrastrándome, porque de haberlo hecho erguido me habría golpeado la cabeza contra la roca. El brillo de los relámpagos me daba una idea de la densidad del banco de niebla. Noté los troncos de los árboles gigantescos como siluetas oscuras contra la opaca masa gris de la niebla. Don Juan susurró que la niebla y el rayo estaban confabulados y que yo debía realizar una vigilia agotadora porque estaba metido en una batalla de poder. En ese momento un espléndido destello hizo fantasmagórica toda la escena. La niebla
Era como un filtro blanco que escarchaba la luz de la descarga eléctrica y la difundía uniformemente. La niebla era como una densa sustancia blanquecina colgada entre los altos árboles, pero justo frente a mí, al nivel del suelo, la niebla se estaba disipando. Discerní con claridad las características del terreno. Estábamos en un bosque de pinos. Árboles de gran altura nos rodeaban. Eran tan grandes que, de no haber sabido previamente nuestro paradero, yo podría haber jurado que nos hallábamos entre los gigantescos pinos rojos de California. Hubo un bombardeo de rayos que duró varios minutos. Cada destello hacía más discernibles los detalles que yo había observado. Al frente de mí vi un sendero definido. No tenía vegetación. Parecía terminar en un espacio despejado de árboles. Los relámpagos eran tan frecuentes que no me era posible saber de dónde venía cada uno. Sin embargo, el contorno se iluminaba tan profusamente que me sentía mucho más tranquilo. Mis temores e incertidumbres habían desaparecido apenas hubo luz suficiente para alzar la pesada cortina de la oscuridad. Así, cuando se produjo una larga pausa entre los destellos, la negrura ya no me desorientó. Don Juan susurró que probablemente ya había yo vigilado bastante y que ahora debía enfocar mi atención en el sonido del trueno. Para mi asombro, advertí que no había hecho ningún caso del trueno, pese al hecho de que en verdad era tremendo. Don Juan añadió que siguiera yo el sonido y mirara en la dirección de la cual pareciera venir. Ya no había estallido continuos de rayos y truenos, solo destellos esporádicos de luz y sonido intensos. El trueno parecía venir siempre de mi derecha. La niebla se alzaba. Y ya acostumbrado a las tinieblas, yo podía discernir masas de vegetación. El rayo y el trueno continuaban, y de pronto se abrió todo el lado derecho y pude ver el cielo. La tormenta eléctrica parecía desplazarse hacia mi derecha. Hubo otro relámpago, y vi una montaña distante a mi extrema derecha. La luz iluminó el trasfondo, dejando en silueta la voluminosa masa de la montaña. Vi árboles en su cima, parecían pulcros recortes negros superpuestos al cielo blanco brillante. Incluso vi nubes tipo cúmulo sobre las montañas. La niebla se había disipado por entero. Soplaba un viento continuo y yo oía crujir las ramas de los árboles a mi izquierda. La tormenta eléctrica estaba demasiado lejos ya para iluminar los árboles, pero sus masas oscuras permanecían discernibles. La luz de la tormenta me permitió establecer, sin embargo, que había a mi derecha una cordillera distante y que el bosque se hallaba limitado hacia el lado izquierdo. Al parecer miraba yo un valle oscuro que no podía ver en absoluto. La cordillera sobre la cual tenía lugar la tormenta eléctrica estaba al otro lado del valle. Comenzó a llover. Pegué la espalda a la roca lo más que pude. Mi sombrero servía como una buena protección. Me hallaba sentado con las rodillas contra el pecho y solo se mojaron mis pantorrillas y mis zapatos. Llovió largo rato. La lluvia era tibia. La sentía contra los pies. Y luego me dormí.